Buenos días, familia. Vamos a hablar el día de hoy acerca de Zillow, nuevamente cambiando de opinión acerca del mercado inmobiliario. ¿Dado por qué? Por el cambio en las tasas hipotecarias que en el día de hoy tienen una influencia tan alta. Vamos a hablar un poco acerca de por qué el gran fracaso del programa de compra y venta de casa de Zillow, por qué lo cancelaron y perdieron millones y millones de dólares, y por qué mi opinión acerca de los bienes raíces continúa siendo tan fuerte, a pesar de que comparto muchas veces noticias que puedan ser desalentadoras para el precio de la propiedad. Vamos entonces a ver qué es lo que dice Zillow ahora. Zillow cambia de opinión después de alrededor de 4 o 5 semanas diciendo que la Reserva Federal estaba suavizando su política económica, dando paso a que las tasas hipotecarias, influenciadas por la tasa del tesoro de 10 años, continuara bajando, tocando hace una semana un récord bajo desde el mes de junio de 4.99%. ¿Qué es lo que sucede? Los intereses han estado subiendo en la última semana. En el día de hoy se encuentran en 5.33 para las personas con un crédito perfecto y un depósito de 20%, que para nosotros los mortales comprar la primera propiedad de esa manera es casi imposible. Sin embargo, esa dirección en aumento de las tasas hipotecarias venía en el sentido contrario, en disminución en las últimas semanas, y esa era una de las razones por las cuales yo en las últimas semanas les estaba diciendo que estaba confundido. No entendía por qué, si la inflación continuaba caliente, si la Reserva Federal continuaba agresiva, la tasa del tesoro continuaba bajando, la tasa del tesoro de 10 años continuaba bajando, y por lo tanto las tasas hipotecarias continuaban bajando. Y resulta ser que el mercado está asumiendo que la inflación terminó y por lo tanto la Reserva Federal termine su política agresiva. A pesar de eso, como bien dice Zillow, varios miembros de la Reserva Federal, que en mi opinión están en lo correcto, tú me vas a dejar saber tu opinión al respecto, dicen que estamos muy lejos de haber terminado la batalla contra la inflación. Recuerdo que en marzo de este año íbamos en ascenso y tocamos 8.5% de CPI, índice de precios al consumidor, uno de los factores de inflación más populares que hay. 8.5%, y creímos que el mundo se iba a acabar. Bueno, ahora fuimos de 9.1 a 8.5%, o sea, el mismo índice, la única diferencia es que la tendencia es diferente. Y ya, el mercado en verde, las tasas disminuyendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? La inflación es un problema que históricamente en todas las economías ha durado mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos 2 reportes que tuvimos la semana pasada, del CPI y del PPI, dieron datos interesantes que dan a entender que la inflación puede haber tocado el pico. Yo personalmente quisiera que fuera así, pero todavía no tengo suficiente evidencia. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? El CPI, el índice de precios al consumidor, lo que tú y yo pagamos, no aumentó ni disminuyó, se mantuvo al 0%, pero en una tasa anualizada dio una disminución de 9.1 a 8.5% CPI. Sin embargo, el core o la inflación nuclear, que es la que realmente mira la Reserva Federal, sí aumentó. Por el otro lado, el PPI o el índice de precios al productor o al wholesaler, que es los precios al por mayor, por ponerlo de una manera sencilla, disminuyeron mes a mes 0.5%, con una tasa anualizada de menos de 10%, como estuvo el mes pasado, alrededor de 11%, no recuerdo la cifra exacta, a 9.8% en este reporte que salió. Y entonces yo les he estado mencionando muchas veces que hasta que yo no viera el PPI reducirse, para mí el CPI no iba a reducirse. Bueno, que acabamos de ver, PPI reduciendo y CPI no se redujo, pero se mantuvo
flat, no aumentó ni se redujo. La pregunta es, para el próximo reporte de CPI, ¿crees que el mensual aumentará o disminuirá? Y por lo tanto, ¿qué sucederá con el anual? ¿Aumentará o disminuirá? Ahora, ¿por qué esto es tan importante para los precios de las propiedades, para el mercado inmobiliario, para los modelos de negocio que tenía Zillow, que canceló el año pasado, pero a la misma vez para los flippers que realmente agregan valor no representa una gran amenaza, a pesar de que yo personalmente no les recomiendo absolutamente a nadie que haga su primer flip ahora mismo, porque estamos en una situación donde un cambio en la política económica de la Reserva Federal puede poner en problemas a cualquier flipper. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que hizo Zillow? Zillow comenzó su programa de compra de propiedades. Ponía su algoritmo, determinaba los precios de las propiedades en un área determinada, compraba una propiedad que ellos pensaban estaba por debajo del valor de venta que ellos iban a tener en unos meses posteriores a la compra, y luego de hacer eso pintaban un poquito la casa, cambiaban un poquito el piso y vendían la propiedad. ¿Qué pasó con Zillow? Primero que absolutamente nadie le sucedieron dos cosas muy interesantes. Número uno, y la más importante de todas para Zillow, su modelo de negocio se fue rompiendo y cada vez compraban propiedades con menos oportunidad de agregar valor. Y a la misma vez, como no tenía un equipo local que supiera determinar realmente el valor de reparación posterior de la propiedad, ¿qué le sucedía? Que compraban una propiedad con un valor muy alto y no tenían suficiente personal para hacer las reparaciones y aumentar el valor de la propiedad antes de venderla. ¿Qué le comenzó a suceder? Las propiedades comenzaron a estancarse. Entonces, ¿qué dijeron? No vamos a comprar más propiedad, cancelado el programa de compra de propiedad. Vamos a comenzar a vender. Eso fue mucho antes de que ocurriera un cambio en la política económica de la Reserva Federal. ¿Qué sucede en marzo? La Reserva Federal dice: ya la inflación no es transitoria, tenemos que ponernos serios con esto. Sabemos que la inflación es uno de los problemas económicos más graves que hay y por lo tanto vamos a comenzar a cortar intereses y vamos a comenzar a cortar dinero de la hoja de balance. ¿Qué significa eso? Menos dinero dando vueltas y una política más agresiva que reduce el valor o la especulación de todo tipo de bienes. ¿Qué es lo que pasa? Históricamente hablando, cuando ha habido inflación, los valores de absolutamente todo, incluyendo las propiedades, aumentan. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos 2 años, por una política monetaria tan fácil, con gran impresión de dinero y bajas tasas de interés, a la misma vez que se creaba una muy alta demanda de compradores y muy baja oferta de inventario por la baja construcción que ha habido en la última década. Para que tengas una idea, las construcciones tocaron un récord alto de 27 millones en la década del 2000 al 2010 y un récord bajo del 2010 al 2020 con 5.8 millones. O sea, 27 millones de propiedades en la década del 2010 del 2000 al 2010 y solamente 5.8 millones de propiedades del 2010 al 2020. Muy bajo inventario. A la misma vez, ¿qué sucede ahora? El que continúa comprando propiedades que no son respaldadas por las instituciones federales para ser financiadas, reparándolas y haciendo que puedan ser clasificadas en las líneas guía de Fannie Mae y Freddie Mac como aceptable, continúa teniendo una ventaja, porque compra esa propiedad con un valor bajo, porque la piscina de compradores que pueden calificar para esa propiedad es muy pequeña, y entonces agregan valor reparándola y poniendo la propiedad clasificada para Fannie Mae y Freddie Mac, haciendo que esa propiedad venga al mercado. Pero ¿qué ha pasado? Que la política económica, al aumentar las tasas hipotecarias y comenzar a reducir la hoja de balance, ha puesto una pausa en la demanda, descalificando 18 millones de compradores. Pero ¿qué pasó en las últimas 4 o 5 semanas? Desde mediados de junio, tocamos un pico en las tasas hipotecarias de 6.28% en la hipoteca fija a 30 años, cuando empezamos con alrededor de 3% en enero del 2022. O sea,
un aumento en el pago mensual. La clave del financiamiento de las propiedades. Pago mensual. Entonces, ese pago mensual, al elevarse tanto, descalificó a millones de compradores. Y a pesar de que hemos visto una caída en las propiedades entrando al mercado, hemos visto una caída aún más grande en las propiedades saliendo del mercado, haciendo que el inventario continúe aumentando y aumentando y aumentando. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Si se frena la cantidad de compradores calificados y se aumenta el inventario, hay cada vez más reducciones de precio. Y si hay reducciones de precio y menos compradores calificados, el vendedor se motiva cada vez más y cada vez más y cada vez más a reducir el precio. El precio. Lo que todo el mundo habla. Yo te hablo desde una perspectiva diferente. El pago mensual para mí es lo esencial. ¿Por qué? Porque a pesar de que el precio continúa alto, a pesar de que ya ha bajado alrededor de 3.8% según el último reporte, desde el pico del precio hasta ahora, alrededor de 3.8%, el pago mensual con respecto a un año atrás ha aumentado alrededor de 40%. 40%. Para mí, eso es lo más importante. Entonces, Joaquín, ¿cuál es tu opinión acerca del mercado? Mi opinión acerca del mercado inmobiliario continúa siendo la misma. Y es la razón por la cual yo compré mi propiedad y voy a comprar propiedades mínimo una anual, siempre y cuando me sea posible, por supuesto. Por esta sencilla razón. Es la clave más básica para creación de riqueza de la familia promedio. Y es lo que mayor retorno de inversión te puede generar si compras una propiedad que genera ingresos, que es lo que yo quiero que tú compres. Yo no quiero que tú compres la casa de tus sueños porque te amarra un pago mensual alto. ¿Y qué sucede? ¿Qué te digo yo que debes hacer? 5 pasos bien sencillos. Número 1, ahorrar $1,000 lo más rápido posible. Número 2, pagar todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 3, ahorrar un fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Número 4, abrir tu cuenta de retiro Roth IRA. Y número 5, y más importante, comprar una propiedad que genere ingresos. 2 opciones: un multifamiliar, duple, triple o cuádruple, o una propiedad singular con estudios de renta ya construidos. Con cualquiera de las 2 opciones, después de que hayas hecho los otros pasos, no tienes peligro de ningún tipo. Si el precio de la propiedad baja, pero tú tienes un pago mensual fijo, no te afecta. Y aún menos en un proceso de alta inflación, donde los valores de la renta continúan aumentando a la misma vez de que tu pago mensual se mantuvo igual. Es una repetición de la década del 70, donde el que compró una propiedad con intereses fijos fue el ganador número 1. Esa es mi opinión del mercado inmobiliario. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao familia. Bye bye.